el tema de secciones de liberación no es bíblico. El que tenga un texto bíblico lo anota en los comentarios, lo explica a los teólogos, los sabios, y me lo pone ahí, donde dice la Biblia que Jesús liberó a alguien y lo invitaba a pasar por su casa donde él vivía, que fuera liberado. Todos los que Cristo libertó fueron verdaderamente libres. Y si el Hijo os libertare, dice la Biblia, seréis verdaderamente libres. O sea, verdadera, definitivamente libre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a este canal Excelencia Cristiana Televisión. Hoy quien te habla, tu amigo y hermano Roger Alcántara. Una vez más, estamos aquí contentos, feliz de poder ser instrumento de bendición para otros. Queremos invitarte a que si todavía no eres parte de este canal, te invitamos a suscribirte y a comentar, a invitar a un amigo a que se haga parte de lo que está pasando, de lo que está aconteciendo en este canal. Hoy estamos aquí una vez más en el segmento ¿Qué dice el pastor? Yo sé que ya muchos se gozaron, fueron identificados con el video anterior. Estuvimos tratando un tema el cual fue de gran bendición. Hay muchas personas las cuales yo sé que han sido edificadas con eso, sus comentarios. De verdad que son de gran bendición para nosotros porque nos motiva a seguir trayendo temas y videos como estos, los cuales puedan ser productivos y puedan ayudar a otros. Hoy estamos nuevamente con nuestro pastor, nuestro amigo, el pastor Miguel Mateo, y yo sé que seguiremos trayendo respuestas que muchos necesitaban. Muchos estaban en una situación difícil, estaban confundidos y querían escuchar respuestas como esta. Pastor, una vez más aquí en ¿Qué dice el pastor? Bienvenido. Amén. Bienvenidos todos los que están ahí en línea. Dios me les bendiga a todos. Es una bendición una vez más para mí, después de lo que ocurrió con el video anterior de la bendición, las preguntas, las inquietudes y tantas reacciones positivas. Me siento bendecido al haber visto cómo la gente reaccionó al tema de liberación, cómo la gente tiene tantas inquietudes, y creo que hoy también traemos más respuestas y más palabras contundentes respecto al tema para que muchas vidas también sean edificadas en el nombre de Jesús. Amén, qué bendición. ¿Sabe, pastor, que de las preguntas que se quedaron, que las personas hacían, o sea, que nos escribieron, que nos enviaron y que nosotros estuvimos aquí con preguntas que queríamos que se hagan en el primer video, pero por motivo del tiempo no se pudo? Sí. Pero ya que estamos aquí nuevamente, vamos a tratar de seguir trayendo las respuestas que la gente quiere escuchar. Y una de las preguntas que se nos quedaron es que si es posible, o sea, si es correcto que se practique las sesiones de liberación. Bueno, hiciste una pregunta que ha generado mucha controversia y he visto, eso es algo totalmente nuevo. A la luz de la palabra no encontramos un texto bíblico que nos afirme acerca de secciones de liberación. Cuando uno habla de secciones, habla de cortos tiempos para seguir liberando a alguien. Pero según lo que dice el libro de San Juan, capítulo 8, 36, dice que el Hijo libertare será verdaderamente libre, expresando acerca de una liberación total y automática y genuina. Lo que yo más creo es en la santificación que debe ser ejercida y debe de ocurrir mediante el empeño de la persona que fue liberado. Pero la secciones de liberación creo más que se ha convertido en un tema de negocio, marketing, porque una vez te oramos por liberación, tú recibiste la liberación y ese día que tú fuiste liberado, empezaste a orar, empezaste a buscar a Dios. Creo que de ahí en adelante ya tu vida fue liberada y tú fuiste liberado por el Señor. Y no hace falta secciones diferentes de liberación. No tenemos en la Biblia un registro de Jesús continuando una liberación o haciendo secciones de liberación. No vemos al gadareno que siguió, se subió en la barca porque Jesús le dijo: necesito, gadareno, que como tú tenías legiones de demonios, entonces tú necesitas unas 2000 secciones, porque tú sabes que por cada demonio es una sección. Entonces Jesús le dijo al gadareno: vete a Decápolis y predícale a la gente. O sea, ya tú fuiste libre, testifica. O sea, le digo, ya tú recibiste la liberación, testifica. Tú no necesitas más sesiones de liberación. En toda la Escritura vemos la manifestación de la liberación como un efecto
momentáneo del momento que ocurrió, valga la redundancia, en el instante, que no hay que darle una continuidad. Ahora sí hay que darle seguimiento al que fue liberado, sí hay que darle la palabra, sí hay que guiarlo a la santificación, sí hay que guiarlo al conocimiento de su diseño en Dios. Pero el tema de ir a autoliberarse, ir a una sección como que es una terapia, como que hay que hacerlo como terapias de psicología o de psiquiatría, donde usted tiene que ir porque usted está manejando unos espíritus que, aunque usted tenga una vida normal, usted tiene que ir porque de tiempo en tiempo hay que irle sacando, y hay que ir sacando esos demonios, porque ellos no se fueron en la primera oración, sino que ellos hay que irle pidiendo un permiso. Mira, fulano se ve el miércoles, el otro se ve el viernes, y tienen un horario para salir. Creo que cuando Dios echa fuera un demonio, lo echa totalmente fuera. Cristo habla del ejemplo del espíritu inmundo que vuelve, y dice que cuando el espíritu sale, o sea, automáticamente te ora, el espíritu que habitaba en tu cuerpo sale, tiene que abandonar. Si salió y se manifestó en el nombre de Jesús, ya automáticamente debe salir. Lo que nosotros queremos enfatizar, no estamos atacando ni diciendo que no se debe orar. Hay personas que realmente en un momento no son libres por completo, hay personas que al final vuelven y pecan, y por eso decimos que hay personas que necesitan que se les siga reprendiendo porque tienen vínculos con la tiniebla, todavía tienen hábitos de pecado, caen en pecado constantemente y todavía necesitan ser liberados. Pero el tema de secciones de liberación no es bíblico. El que tenga un texto bíblico lo anota en los comentarios, lo explica, los teólogos, los sabios, y me lo pone ahí, donde dice la Biblia que Jesús liberó a alguien y lo invitaba a pasar por su casa donde él vivía, que fuera liberado. Todos los que Cristo libertó fueron verdaderamente libres. Y si el Hijo os libertare, dice la Biblia, seréis verdaderamente libres. O sea, verdadera, definitivamente libres. Amén. Sí. Pastor, ¿sabes que con motivo a esa pregunta también nacen muchas interrogantes? Sí. Y una de estas es que yo sé que hay muchas personas que se identificarán ahora con esto, que han sido golpeadas, lamentablemente, con tipo de personas que están ministrando liberación, pero en el momento ellos están tomando sesiones de liberación con otro ministro. Wow. O sea, personas que ellos están todavía en un proceso de lo nuevo, como usted dijo, yo sé que es algo nuevo, sí. Las sesiones de liberación, las prácticas que lamentablemente están confundiendo a muchas personas. Sí. Ese tipo de personas está recibiendo con un pastor o con un ministro, está recibiendo sesiones de liberación, pero en el momento, actualmente, ellos están en altares, ellos están viajando a otros países, pero cuando ellos vienen de ese país o vienen de predicar en un evento grande, ellos tienen un día en específico de ellos ir donde ese ministro para que le practique liberación y le saque los demonios que ellos tienen. Entonces, esa confusión queremos que usted nos explique eso, porque eso está bien complicado, porque ¿cómo puede ser que una persona que está ministrando liberación está según ellos están usados por Dios para sacar demonios, pero entonces esa gente viene para que lo liberen a ellos? O sea, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo se entiende esto, pastor? Wow, mira, lo que tú acabas de decir es algo que me produce una serie de pensamientos y choques en mi mente, porque no se entiende lógico que una persona que esté ministrando liberación, que ya está en el ministerio de liberación. Yo dije en una pregunta que en un momento determinado, por la gracia, el favor de Dios, la soberanía, Dios te pueda permitir que tú reprendas y que una influencia se vaya, tú estando mal o teniendo quizás tus ataduras, en un momento en la gracia de Dios, pero que ya tú estés como ministro, como tú bien decías, viajando a los países, hablando, y que tu tema insignia, quizás como predicador o predicadora, siervo de Dios, sea la liberación, los demonios, los espíritus, pero que detrás de la cortina tú también estés en secciones de liberación, como así le llaman. Es algo muy vergonzoso aún mencionarlo, es algo que crea confusión, y yo sé que es algo que está ocurriendo y que a mucha gente le ha pasado, que están yendo a secciones de liberación, o sea, se están liberando y se están tratando con el tema de la liberación, se le manifiestan, porque cuando usted va a libertar se manifiesta el demonio que usted tiene dentro, y una persona endemoniada en ningún momento puede liberar a otra gente que está atada. O sea, hay una confusión en esto.
Hay una confusión muy grande, categóricamente grande. Y lamentablemente, como usted decía, yo creo que en la enseñanza de la palabra está el secreto para eso. Yo creo que no es una revelación que un profeta va a traer o un nuevo código que tiene que aparecer. La palabra es clara y el que es libre tiene facultad de liberar. Es como que usted esté preso, los presos no pueden liberar a otros presos. Solamente los que tienen llave de las cárceles, los que tienen las llaves para abrir son los que liberan. O sea, si tú estás preso, no puedes liberar a alguien que está preso. Si tú estás oprimido, no puedes ejercer liberación ni autoridad sobre espíritus inmundos. Creo que más que una mentira es un espíritu de confusión, una confusión que está arropando al pueblo respecto a eso. Y creo que ese ministro o ministra que quizá va a ver eso, le va a llegar el corte, el video, debe de revisar lo que está predicando y debe ser un poco más serio, porque hay gente que se venden como lo más serio, como lo más espirituales, como lo más ministros, pero detrás de la cortina hay que revisar algunas cosas que se están haciendo, prácticas paganas, prácticas inmundas, podríamos decirlo con toda autoridad y todo peso, que tienen que ser reprendidas. En ningún momento estamos queriendo decir que la persona sea mala, que el que está recibiendo secciones de liberación sea mala persona, sino que hay que revisar eso. Y tú, que alguien te ministró, que te dijo que tú tienes que recibir secciones de liberación y tú estás yendo y después de tus secciones te vas, te montas en un avión, te vas a naciones a predicar campaña y vas a orar por liberación por gente. Hay que ver qué está pasando ahí. Hay que pedir, por eso yo creo que hay que pedir discernimiento de espíritu, la revelación del Espíritu Santo, esa revelación que desnuda el pecado, que te muestra a la persona tal cual es. Y yo creo que hace falta mucho ese don y ese ministerio del discernimiento de espíritu en la iglesia, tanto en los ministros, porque hay muchos pastores siendo engañados por esta gente, siendo engañados por gente que está todavía oprimido, que está teniendo una lucha espiritual, que está luchando con cosas, que está poseídos por espíritu. Porque si tú dices que la persona va a secciones, no es que está luchando, es que está poseído y que hay una limpieza que se está haciendo paulatinamente de espíritu que están en su cuerpo. Entonces, con qué calidad moral, con qué vivencia tú te paras en un altar, tú te trepas o te subes en una plataforma a hablar de libertad donde tú estás oprimido? ¿Cómo tú hablas de liberación si todavía tienes problemas y estás atado? ¿Cómo tú hablas de Cristo que liberta si a ti todavía Cristo no te ha terminado de liberar? ¿Cómo alguien te autorizó? ¿Quién te autorizó a salir a predicar donde a ti te están ejerciendo todavía liberación? ¿Quién te dijo que podías predicar en esa condición? ¿Quién te lo recomendó? Porque también hay que ver quién se lo recomendó a quien lo está haciendo, porque siempre la gente hace algo y es porque alguien quizá más grande que él le dijo, tú puedes ir y puedes predicar, tú estás en tu proceso de liberación. Okay. El proceso de liberación, capten, hermanos, el proceso de liberación es un proceso que no está relacionado con la administración. El que está en liberación, está en liberación. El que está en liberación no puede estar en el área de administración. Los que ministran son unos y los que son liberados son otros. O sea, el que está siendo liberado a la misma vez no puede estar ministrando liberación, porque hay un contraste en ello. No hay una coinonía en eso. ¿Y sabes por qué a veces, voy a decir algo muy, muy poderoso, los demonios no se manifiestan y dicen, tú estás endemoniado, o pasan cosas así? Porque a los demonios en cierta forma les conviene que la gente se mantenga engañado. Antes, cuando yo me convertí y iba a la iglesia, me llevaban a la iglesia pequeño, yo veía a veces que se manifestaban espíritus inmundos y decían, ese está en pecado, eso no puede reprender. En la antigüedad, Satanás parece que hizo un análisis que el Señor lo reprende y dijo, no me conviene denunciarlo, me conviene dejarlo que ellos sigan haciendo lo que están haciendo para que al final se pierdan. Quizá tú dices, yo estoy haciendo esto mal y ningún demonio habla, no pasa nada, y quizá tú dices, todo está bien. Dios en su soberanía no ha permitido nada y los espíritus están de acuerdo porque quieren que te pierdas. Hay que revisar bien eso. No hay un texto bíblico, no hay nada que nos afirme que una persona siendo o estando atravesando un proceso de liberación puede estar ejerciendo liberación sobre otro. Hay que tener mucho cuidado y hay que pedir discernimiento. Están ahí, esa gente que están pasando por eso, están ahí, usted lo ve, tienen redes sociales, tienen plataformas con miles de gente, pero usted no lo sabe porque si usted no tiene acceso a esa información no lo va a saber, pero está pasando. Son muchos ministerios
muchos, pero muchos ministerios que están todavía gente oprimida totalmente, atadas, bajo influencia, con problemas espirituales serios, que andan por ahí hablando de liberación. Y a veces la gente se arrepiente y ahí es que llega el contraste. La gente pasa, se arrepiente, recibe a Dios y tú dices, wow, pero ¿y es que Dios no hace algo? Lo que pasa es que el Señor es misericordioso y hay personas a veces que están ejerciendo una función. Yo recuerdo que hay un texto bíblico que habla de un hombre que estaba predicando y yo creo que Pedro le señaló a Jesús, le dijo, Señor, hay uno por ahí que ni se doctrinó con nosotros, ni se discipuló, no se sabe quién le hizo confesión de fe, ni quién lo bautizó, y anda por ahí hablando de ti. Jesús dijo, déjenlo, porque él está haciendo algo, él está funcionando, pero al final de la jornada quizás él no aparezca ni tenga parte en el reino de los cielos. Y al final se cumple otro texto bíblico que dice, y en los últimos días me diréis, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos los enfermos, y yo le diré, apartado de mí, nunca lo conocí. O sea, hay gente que Dios no los reconoce. Hay gente que están operando en el reino, que están siendo parte en el reino, pero Dios no lo identifica. Dios no lo está certificando. Y una cosa es que tú estés en el reino y que Dios permisivamente te permita operar, pero otra cosa es que Dios te certifique. Hay muchos ministerios que no están certificados. Hay muchos ministerios que no tienen el sello de certificación de Dios y están operando y están funcionando. Es como en este país venden agua y hay muchas aguas que no tienen el sello de salud pública y son vendidas y son consumidas por la gente. Muchas enferman, otras hacen daño, pero están funcionando. Pero solamente tienen acceso o tienen el derecho legal de venderse en todas partes sin temor las que son certificadas por salud pública. Así hay gente en el reino que son certificados por Dios, que tienen derecho en todas partes donde ellos entran, los demonios se van. El diablo no tiene de qué acusarlo. Lo más bello, yo creo que en un ministro es algo hermoso, que el diablo no tenga de qué acusarte, que tú no tengas temor de que te van a acusar, que tú no tengas un telón escondido, algo detrás de ti que te vaya a decir, el pastor fulano reprende, pero hace esto, el pastor roba, el pastor utiliza sustancias prohibidas y es muy terrible lo que estamos viendo el día de hoy. Qué bendición, sí. Qué bendición. ¿Sabes, pastor, que me conecté mucho con todo lo que usted acabó de decir, pero en específico cuando usted dijo una misión, una asignación? Sabemos que hay hombres y mujeres de Dios, los cuales Dios escoge con una misión en esta tierra. Y comienzan haciendo las cosas bien, hacen las cosas correctas y Dios lo usa, Dios hace cosas maravillosas en sus vidas, en sus ministerios, pero de repente llega un momento donde se descuidan. O sea, podemos decir que se descuidan porque todo el que practica cosas incorrectas a las que Dios está acostumbrado a enviarlo a hacer, ya se desconectó. Sí. Cuando hablamos de eso, estamos conectando para llegar a la pregunta sobre ¿por qué pueden los pastores llegar a un punto de cobrar por liberación? O sea, es algo penoso lo que está pasando, pero yo tengo entendido que para iniciar esa respuesta es inmediatamente saber que se desconectó de la presencia de Dios. Exactamente. Mira, puede ocurrir lo que ocurría con Felipe y el mago. Dice la Biblia que Simón el mago había pasado a los cristianos, o sea, se compró su Biblia, iba a los servicios, era parte de la comunidad de Samaria que había recibido al Señor con gozo. Pero él vio algo en Felipe que él entendía que le iba a beneficiar. Él vio un lucro y buscó el maletín de dinero que le quedaba, lo que le quedaba del engaño que él hacía, y le dijo, véndeme. Cuando llegó Pedro, dijo, véndenos el poder de Dios. Véndenos la unción, véndeme ese poder, porque si yo tengo eso, yo nunca más voy a pasar hambre. Si yo tengo eso, nunca más voy a tener que mendigar pan. Y Pedro le dijo, perezca tú y tu dinero. ¿Tú crees que el don de Dios se puede comprar con dinero? En hiel de amargura te encuentras. Y hay ministros que se encuentran en hiel de amargura, porque están totalmente, lo primero es desconectado. La desconexión hace eso. Y yo digo que cuando hay personas descarriadas y todavía están ejerciendo un ministerio, pero por el temor de que si se descargan, no saben de qué van a vivir, siguen haciéndolo. Y cuando tú dejas de ser efectivo, cuando tú dejas de cumplir tu asignación, yo un día orando, el Señor habló conmigo seriamente y me dijo, siempre haz lo que yo te mando a hacer, porque
Cuando yo no te bendiga de una forma, te bendeciré de otra. Cuando una puerta se cierre, yo abriré otra. Y hay ministros que ven que una puerta se cierra, entonces empiezan a usar métodos y a buscar la manera porque se desconectaron plenamente de Dios. Y da pena que la gente empiece a cobrar y que tenga una tarifa por liberación o una tarifa para tú conectar con ellos. Quiero hablar con el pastor fulano, bueno, tienes que depositar tantos dólares a la cuenta y él te va a tomar la llamada y te va a hacer liberación. Nunca en la Biblia hemos visto que Jesús le cobró a nadie para liberarlo. Nunca hemos visto que ningún hombre de Dios cobró o tenía tarifa. Jesús vemos que ponía el apóstol Pablo de su propio esfuerzo, de su dinero, para llegar a la gente y ministrar liberación. Creo que la codicia es parte fundamental de eso. Cuando entramos en codicia como ministro de Dios y ya dejamos de ver a Dios y dejamos de ver a Jesús como el centro y estamos viendo el dinero y viendo los ingresos por encima del Dios y de la asignación que tenemos, porque Dios te pudo haber asignado y Dios te pudo haber puesto la unción y tú tener la credibilidad y el arrastre de la gente. Hay cosas que no se pierden realmente. Hay gente que pierde eso, pero usted sabe que Saúl, yo comentaba en otra parte, perdió a Dios, pero tenía el ejército porque no lo habían quitado del reino. Y hay gente que todavía tienen recursos, manejan recursos del reino de Dios. Y esos recursos saben cómo orar, saben cuáles son las palabras y manipulan las oraciones, saben cuáles son las cosas y adivinan dentro de lo que van profetizando por liberación y cobran. Y es doloroso decirlo, que haya personas que cobren. Hay gente que cobran directamente y hay otros que cobran indirectamente. Porque te dicen cuando te oran, bueno, si Dios pone en tu corazón que tú me envíes una ofrenda, tú estás cobrando porque tú estás predisponiendo a la persona. Eso es una forma de cobrar discretamente. Porque hay uno que dice, no, yo no cobro por orar por nadie. Pero después que termina de orar, le dice, si tú quieres sembrar mi ministerio, pues si Dios pone en tu corazón, siémbrame. No, el que te va a sembrar sin que tú le digas que te siembre. Te va a llamar y te va a sembrar si Dios le puso que te siembre. Pero la manipulación, el deseo por enriquecernos, por ser rico, por engañar a la gente, ha provocado eso. No es bíblico cobrar por liberación. No es bíblico ni lo será. Y lo que usted decía es muy acertado, decir, los pastores, ministros, evangelistas que cobran por liberación, que tienen tarifa por liberación, van a tener problemas con Dios. Y yo creo que ninguna persona que pague por liberación va a ser libre pagando dinero. Porque Pedro le devolvió el dinero a Simón y le dijo, perezca tú y tu dinero. O sea, no puedo negociar. Hubieron mucha gente que quisieron negociar por el milagro. Vemos también a Naamán, dice la palabra, que habiendo sido sanado de la lepra, llevó unas ofrendas, llevó unos mantos y Eliseo no lo recibió. Porque la gente, cuando te paga por lo que está recibiendo, por el beneficio, no se va a encontrar con el Dios del beneficio. Va a entender que Él pagó por eso. Bueno, ya yo no tengo ningún tipo de agradecimiento. No tengo que darle gracias a Dios por lo que ha hecho, porque yo acabo de pagar $1,000 para esta liberación que he recibido. Pero cuando la gente recibe de gracia, la opción única que le queda es ir a la presencia y dar gracias y decir, Padre, usted me sanó. Y usted le está quitando el acceso a la gente que tenga un encuentro con Dios. Porque ¿qué pasó con el sirio Naamán? Dice la palabra que después que Eliseo rechazó el dinero, después que Eliseo no lo aceptó, él le dijo, te voy a pedir disculpas porque yo voy a servir a tu Dios, pero que me exonere cuando yo esté en el templo de mi Dios y con el rey y a veces me incline. O sea, está hablando de un tipo que le cambió la mentalidad. Tuvo un encuentro con Dios y el que cobra por liberación le está quitando la opción, el privilegio a alguien de encontrarse con Dios, porque tú le estás condicionando. Bueno, tú pagas tanto y Dios te libera. No está, ni siquiera es fe, ni siquiera es que lo crea, es que tú lo pagues. Es que tú lo pagues y recibes el beneficio. Usted pagó por un celular, usted recibe el celular. Usted no tiene compromiso con nadie, ni que darle gracias a la marca porque usted pagó. Ni quién lo hizo porque usted pagó. O sea, no hay crédito al Señor y no hay acceso a un encuentro real con Dios. Ese es un punto importante, mi hermano Roger. Qué bendición, pastor. Sabes que nosotros hemos tenido el privilegio de ser un puente para otros, obedeciendo a una palabra de parte de Dios. En este lugar, en esta plataforma, hemos sido partícipes de ver cambios en hombres y mujeres de Dios que luego de pasar por acá, su vida ha cambiado por completo. Amén. Personas que han sido usados para traer un testimonio impactante para las naciones. Sí. Personas que Dios ha hecho cosas grandes en su vida, es brujos, es satanistas,
es delincuente, personas Wow. que su vida era un total desastre, ¿me entiendes? Wow. Entonces, no nos inclinamos en este comentario en personas en específico que hayan pasado por aquí, sino cosas que tenemos conocimiento de personas, casos, tenemos conocimiento que han ocurrido, de que lamentablemente personas que fueron sacadas de ese mundo oscuro ahora están operando supuestamente de parte de Dios, y ellos están practicando cosas incorrectas. O sea, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de que una persona que era brujo o era satanista, en esta ocasión ya en los caminos de Dios, no está siendo usado para engañar a la persona, o cómo nosotros podemos discernir eso para saber si está siendo dirigido por Dios o por los demonios? Tú sabes que seguimos con el mismo ejemplo de Simón. El mismo ejemplo de Simón nos revela algo poderoso. Sabes que si una persona no tiene un encuentro con Dios y recibe o opera en un don o en una dimensión y no tiene ese encuentro con Dios, como Simón, si Simón se le excedía por el dinero el don de Dios de ministrar o la unción que tenía Pedro para que los demonios se fueran, entonces íbamos a tener a un tipo con la mentalidad de un brujo, pero con el poder de liberar. Entonces eso iba a producir una especie de confusión. Tipo con la mentalidad de brujo, de satanista, porque era brujo, engañaba a la gente. Entonces esa mentalidad no se iba a ir porque no tuvo un encuentro con Dios. Alguien le dio o le vendió el don. Entonces tenemos gente que está operando, oró, recibió el poder de Dios, pero no ha cambiado la mentalidad. Y la mentalidad de brujo, de hechicero, todavía están utilizando métodos que utilizaban dentro de la brujería, pero disfrazados con la palabra, con texto bíblico. Lo más fácil es hacer exégesis, porque la gente de hoy hace mucho eso. Exégesis es tomar un texto bíblico y justificarlo y ponerlo a favor de algo que yo quiero fundamentar. Si yo quiero decir que ese tren está en la Biblia, yo voy a buscar un texto bíblico que se acoteje a eso para que la gente crea, porque la gente, cuando tú le mencionas la Biblia, dice, wow, es la Biblia. La palabra lo está diciendo. Entonces, usted decía que cómo yo puedo darme cuenta cuando una persona que fue brujo o un ex brujo. Mire, yo decía en otro comentario que no todo ex brujo es llamado a ejercer liberación. No todo es brujo es llamado a operar en milagros. Vemos que Simón pidió perdón y dijo, oren por mí para que no me pase nada malo, y se arrepintió. Pero no vemos ninguna relevancia, ni que fue apóstol, ni que fue un ministro, sino que Dios le regaló la salvación de su alma. Y hay personas que tenemos que entender esto. Estamos dejando un mal ejemplo, tratando de engañar a la gente de que todo el que era brujo tiene que hablar de satanismo, y tiene que hablar y explicar, y tiene que dar código y dar recetas y explicar a la gente cómo tienen que hacer las cosas. Es muy notable que hoy en día se levanten, hoy más que nunca hayan salido tantos satanistas, brujos. Quizá hay personas que lo que era ayudante de brujo, yo voy a decir eso lo voy a decir serio, hay gente que le puede dar risa, a mí no me va a dar risa, hay gente que lo que era ayudante de brujo y veía cómo los brujos hacían las cosas y salieron con la historia, yo soy brujo, yo fui brujo, pero tú veías, tú simplemente fuiste ayudante de brujo. Y quizás tú le lavabas los calderos, buscabas los brebajes, pero tú no fuiste brujo nunca. Y hay gente que lo que practicaba era engaño, que nunca tampoco voló, nunca hizo transmisión astral, no salió nunca del cuerpo, pero entonces, como todo eso está ahí, ahora engañan a la gente y dicen que eran y operan diciendo que ellos hacían, que caminaban, pero tú sientes en el testimonio, tú sientes como que no hay una realidad, porque lo primero es que el Espíritu respalda lo que es de él, y tú sientes la unción y sientes el Espíritu Santo confirmándote lo que está hablando y confirmándote que Dios está allí, y tú sientes, hay personas que yo lo he visto ministrar, que tú sientes algo raro cuando están ministrando, que tú no sientes la confirmación del Espíritu. La Biblia dice, el apóstol Pablo hablando, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando yo hablo contigo y tú me dices algo de parte de Dios, yo siento una conexión en el Espíritu y siento en ti la verdad, la sinceridad, lo que tú me estás diciendo, siento un testimonio y tú también lo sientes de mí cuando hablas conmigo. Entonces esa es la forma de uno identificar que alguien está hablando o no está hablando de Dios, cuando tú sientes por tu espíritu el testimonio de lo que está diciendo, no lo impactante, porque a veces nos vamos en lo impactante, que volaba, que chupaba niños, y tú te vas ahí y te pierdes. Pero cuando tú tienes el discernimiento de espíritu que viene acompañado de la palabra, tú te das cuenta y recibes algo. Hay un
Hay unos dispositivos en los vehículos que son los sensores. Los vehículos tienen sensores y los sensores se activan cuando hay un fallo. O sea, si hay un fallo de la bomba de gasolina, hay un sensor que te dice fallo en la bomba de gasolina y el tablero te lo indica. Entonces nosotros como cristianos tenemos esos sensores espirituales que nos indican, mira, algo está mal. Esa forma de liberar no es mía. Esa forma de ejercer liberación no es la que yo transmití. Y he visto muchas prácticas. Por ejemplo, había una práctica de un pastor africano que se subía, caminaba por encima de la gente. Eso es algo terrible, empezar a caminar por encima de la gente y tantas cosas que se hacen, que si fuéramos a testificar de las cosas que hemos visto de gente que hace en medio de una liberación o en medio de una oración, ministración espiritual, hacen tantas cosas que se salen de la Biblia, como este pastor que venía en el aire volando también, como Superman, se amarró unas cuerdas. O sea, cuando hay un vacío espiritual, y eso ocurre mucho. Perdone que lo interrumpa, pastor. ¿Sabes que también ocurrió que un video se hizo viral de una señora en África? Que esa señora se ponía el brazo como así, ¿verdad? Entonces ella en 3 lugares diferentes, en 3 iglesias, con 3 ministros diferentes. Dios mío. Ella la grabaron, 3 lugares diferentes. Se vio que el supuesto milagro, pero la señora no tenía nada. Ella se hacía solamente para avergonzar a los hombres de Dios, que lamentablemente en esa ocasión no estaban con el discernimiento activo para darse cuenta que era todo un montaje que estaba haciendo la mujer. Y ese es el tipo de cosas que lamentablemente está afectando la credibilidad de nosotros como hombres y mujeres de Dios. Así es. Y yo creo, Mano Royal, gracias por tu intervención, muy, muy importante que dijera eso. También me llegó a la mente por momentos ese momento donde esa mujer engañó a esos hombres de Dios. Y hay miles de trampas y trucos que se utilizan por la falta de discernimiento, por la falta de oración. Hay una desconexión muy profunda de lo que es la oración y la conexión con Dios. Y esa desconexión es la que está produciendo que la gente sea engañado y que muchos engañadores se levanten. Y el espíritu de engaño está operando en mucha gente. Y creo que para poder discernir, que era la pregunta que usted me hizo, para poder conocer, cómo conozco, cómo veo, cómo me doy cuenta que un ex brujo está en el espíritu, tiene que tener el discernimiento activado. Tú no te vas a dar cuenta porque estés revisando, ni porque estés mirando, ni porque busques lógica. Tiene que tener el discernimiento del espíritu activado para poder discernir. Pero hay señales, el espíritu te activa, te dice, no, yo no estoy ahí, eso no es Dios. Dios no está acá. Una vez en muchas ocasiones no quiere avergonzar o hablar de eso, porque uno sabe que es el evangelio y es el reino de Dios. Y mucha gente deja de seguir a Dios cuando ven práctica de esta, cuando ven engaño, cuando ven personas que están oprimidos y quieren engañar a otros y hacerse ricos a causa de la fe de los demás. Eso provoca un choque espiritual. Amén. Pastor, ¿sabes que una vez tengo un pequeño testimonio que ocurrió algo y una persona estuvo llamando acá a la plataforma y estaba muy intensa llamando? La persona es de allá de Estados Unidos y ella se comunicó con uno de los ministros que han pasado por aquí. Sabes que queremos resaltar un poco esto para que la gente esté un poco claro. Nosotros somos una plataforma a la cual estamos obedeciendo a una asignación el cual Dios nos entregó en nuestra vida. Acá somos un puente de bendición, sacar gente del anonimato, pero no tenemos el compromiso de nosotros saber exactamente a profundidad de la persona que invitamos. Si nosotros conocemos que su pastor, que tenga su vida alineada al propósito que Dios tiene con ellos, por el momento que lo invitamos, pero después puede pasar un tiempo, esa persona sale del evangelio, esa persona tiene una confusión y comienza a hacer cosas, comienza a hacer daño y la gente se queda identificado con que esa persona lo vio en Excelencia Cristiana y que nosotros tenemos que ver con esa persona. No, sí pedimos que la misericordia de Dios lo alcance porque está practicando cosas incorrectas, pero no tiene que ver nada con nosotros. Por eso aprovechamos el momento, la ocasión para dejarle claro a la gente esto. Entonces, ¿qué sucede? El testimonio es que una persona se comunicó con alguien que pasó por acá por la plataforma y le pidió que ya no sabía qué hacer, estaba bien atormentada ella, porque esa persona tenía toda su vida siendo engañada por los brujos. Ya esa persona había dado una suma casi de $500,000 a los brujos.
esa persona no sabía qué hacer con su vida. Esa persona tenía mucho dinero y ya estaba llegando al punto hasta casi de quitarse la vida. Cuando esa persona se comunica con mi esposa tenía el teléfono, uno de los teléfonos que recibimos la llamada, y mi esposa me dice: mi amor, hay que atender a esa persona porque es un caso muy serio. Y usted sabe que a veces nosotros no cogemos la llamada porque estamos envueltos en la edición de los videos, producción y esas cosas. Ok, Dios quiso que se comunique con nosotros y era el tiempo. Cuando yo me comunico con la mujer que habló con ella me dice que una persona, me dijo el nombre y todo de acá, le dijo que para ella salir del problema que ella estaba, que ella, para ser libre por completo, tenía que hacer el pacto con Dios como ella lo hizo con los brujos. O sea, con los brujos ella hizo un pacto de como casi de $500,000. La persona de acá que había pasado por aquí le dijo a ella que para ella romper ese pacto, ella tenía que comenzar dando un depósito grande para entonces él interceder al Padre para que él le dé el permiso, Dios, para luego orar por ella para ver qué él quería decir. Pero él no le aseguraba que... Claro que no le va a asegurar porque inmediatamente está practicando brujería también, ¿me entiendes? Claro. Me está engañando. Por supuesto. Pero en su mentira, en lo que él entendía que estaba bien, le estaba diciendo que tenía que darle un depósito para interceder al Padre y que el Padre le diga qué era lo que había que hacer. Así es. Ahora, ¿qué viene? Yo quiero que usted le explique, o sea, con una respuesta o una exhortación para ese tipo de personas que están siendo engañados con esa práctica, la cual sabemos que lamentablemente está haciendo mucho daño. Wow. O sea, yo quiero que usted nos explique eso porque para mí en realidad fue muy impactante yo tener conocimiento de eso, de escuchar que alguien le podía decir a una persona que quiere cambiar su vida, o sea, quiere salir de esa esclavitud que el enemigo la ha tenido, ¿me entiendes? Y en vez de buscar la solución para que esa persona entienda que está errada en un error, ¿me entiendes? Y no... O sea, tratar de darle el consejo correcto. Sí. O sea, ¿por qué no darle el consejo correcto? Cuando ella habló conmigo, inmediatamente yo le puse algunos puntos claros, como le dije ahora antes de la pregunta, de que no tiene que ver nada con nosotros esa persona. O sea, le expliqué algunas cosas, sanando el corazón, porque ella estaba en un punto donde me dijo que no quería saber nada de la iglesia, que era lo mismo que ella veía afuera, que entonces le estaban diciendo que practique lo mismo aquí dentro, ¿me entiendes? Wow. Entonces, ¿qué usted tiene que decirle sobre eso? Bueno, tú sabes que eso que tú acabas de decir es impactante y doloroso escucharlo, pero hay prácticas como esas que se están haciendo en la iglesia de hoy. Es doloroso que alguien se aproveche del dolor de alguien, que tú seas tan cruel o tan malo como lo puede ser un brujo que le quita su dinero sin sabiendo que no va a solucionar ni que le va a ayudar en su problema. Así también como este hermano trató de hacer con esta señora que tenía este problema. Y yo creo que le puede caer la maldición de la propia enfermedad o la situación que tenga la hermana, porque Giesi quiso cobrar y engañó al hombre de Dios. Quiso engañar al hombre de Dios y engañó al sirio y le quitó las prendas, pero dice la Biblia que Eliseo le dijo: la lepra que tenía él te va a caer a ti por la codicia. Hay gente que están corriendo el riesgo de que maldiciones generacionales y situaciones de otras personas le caigan a ellos. ¿Por qué? Porque primeramente hay una legalidad que se está abriendo, hay una mentira, y donde hay mentira hay legalidad. Hay gente que hablan de legalidad, pero a veces como que se le olvida lo básico. Legalidad es pecado, y cuando tú tienes pecado hay una puerta abierta. Tú estás reprendiendo demonios, hablando de que vas a reprender con gente que realmente está siendo oprimido, que realmente está siendo atormentado por espíritus inmundos, espíritus que están atacando su vida y que están volviéndolo loco. Entonces tú te quieres aprovechar de eso en una circunstancia y mentir, abriendo una puerta, una brecha y creando un vínculo espiritual para que los demonios entren a tu vida y te hagan daño. Yo creo que esa práctica debe ser corregida de muchos ministros. Y yo no le llamaría ministro al que hace eso. Yo le llamaría engañador, yo le llamaría brujo también, le llamaría mentiroso, hechicero, le llamaría
hechicería también, porque hay muchas sesiones y hay muchas variantes de lo que es la brujería, hechicería, que la gente, algunos conocen, otros no. Hay mucha gente que practica la hechicería de un modo de astucia, para engañar, le mandan a buscar unas hojas, lo mandan a bañar, pero ellos saben que eso no va a hacer nada, y no solamente es para quedarse con el dinero. Hay una área del satanismo y la brujería que sí trabaja y tienen sus poderes para operar en sus malicias, pero hay otros que están engañando, y hay cristianos también que están imitando, porque el tema del hechicero y del brujo, el hechicero lo que hace es que es una imitación barata de un brujo, de un satanista. Imita lo que ellos hacen. Lo que ellos hacen no tiene el mismo poder que hace un satanista, porque no tiene poder, o sea, no ha trabajado, no conoce lo que está haciendo. Pero como está trabajando para engañar, hace lo mismo, imita lo mismo que hace, y al final de cuentas engaña a las personas. Así hay cristianos que están viendo como otros hacen liberación y están copiando, pero sin identidad. Sí. Están copiando, pero sin el Espíritu Santo, y están engañando a la gente. Y yo creo que tienen que regresar a Dios, volverse a Dios, reconciliarse con Dios. Yo diría la palabra, no puedo llamarle ministro, ni pastor, ni profeta, ni hombre de Dios a alguien que está engañando, que se está aprovechando del dolor de la gente para sacarle su dinero. Yo creo que es un acto vil, que es un acto despreciable. Aprovecharse de un problema que yo tengo, yo desesperado. Mire, como usted contaba, la hermanita desesperada, la mujer desesperada que ya no sabía qué hacer. Entonces, Dios te la pone en tu camino para que tú simplemente con el poder de Dios ores por ella, sin ningún depósito, sin poner dinero, para que ores por liberación. Y entonces tú manipulas eso y dices que tiene que depositar dinero y que tiene que hacer un pacto. ¿Quién le dijo a la gente que para usted ser liberado tiene que pactar, tiene que sembrar, tiene que depositar un dinero? El único requisito para ser liberado es necesitar liberación. El único requisito para ser salvo es aceptar a Jesucristo. No hay que depositar. Para tener acceso a la gracia solamente es pactar, y el único pacto que tiene que hacer es entregar su vida a Cristo. No hay más pacto. No hay que pactar con dinero, no hay que ir a un lugar y tirarse para atrás, no hay que hacer un ritual. Simplemente decir: Señor, te acepto en mi vida, entra a mi corazón. Automáticamente hay un pacto que inició y otro pacto que se rompió en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, el tipo de vestimenta. Yo sé que muchas personas se preguntan, o sea, el tipo de vestimenta que se usa para la liberación, porque hay personas que cuando van a hacer liberación, ellos dicen: no, yo tengo que tener una vestimenta en específico, que tiene que ser una vestimenta con camisa de estilo africana o algo en específico, ¿me entiendes? Yo sé que eso viene por la confusión. Lo mismo que estamos hablando, estamos tratando de traer las preguntas que la gente se hace. Es la gente que pregunta estas cosas, las cuales uno como la ve que no tiene sentido, ¿me entiendes? Sí. Porque uno tiene conocimiento, pero hay nuevos creyentes, personas que no tienen mucho conocimiento, que eso lo confunde, ¿entiendes? Y esa inquietud llega a su vida, pero no tienen la respuesta a eso. Nadie se la da. Y tal vez le preguntan a alguien que no es la persona correcta y lo confunde más. Entonces, ¿qué tenemos para decirle a ese tipo de personas que quieren saber, que le han dicho que hay una vestimenta en específico para ministrar liberación? Bueno, tú sabes que es una buena pregunta la que ha hecho, y yo sé que mucha gente le va a causar mucho impacto lo que le voy a decir. En Israel existían diferentes vestuarios, y Jesús utilizaba su manto de una costura, y los sacerdotes y la gente cuando iba a ministrar, y muchas mujeres utilizaban el talí gadol. Era un manto que le cubría el rostro y todo lo demás. Yo nunca vi a Jesús decirle a un endemoniado: dame un segundo, espérate, déjame ponerme el talí gadol para ejercer liberación, porque sin ese vestuario yo no puedo ejercer liberación. No vi en la Biblia, no he visto que ninguno de los apóstoles, como por ejemplo el apóstol Pablo, mientras iba caminando en Éfeso, que la joven les estaba gritando y le decía: estos son hijos del Dios Altísimo, estos son hombres de Dios. Él no se detuvo y dijo: no, espérate, que yo no tengo el manto de ministrar liberación. Déjame que yo me ponga el manto y vuelvo y te
reprendo el demonio. No, porque eso ya es misticismo, eso es hechicería, eso ya es invento, eso es fábula. Decirle a alguien que no, tengo que ponerme tal manto sacerdotal, una ropa blanca o una ropa negra o una ropa de tal color, o tengo que usar una ropa tipo africano o de tal manera. Para ejercer liberación solamente hay que tener el poder de Dios encima. Hay que estar bajo el poder de Dios. Sí es bueno que el ministro, cuando va a ministrar la palabra, tenga una ropa adecuada. O sea, vamos a darle un poco ese punto. Que esté bien vestido para ministrar. O sea, yo creo que hay ropa de ejercicio, hay ropa del gimnasio, hay ropa pero hay ropa para ministrar la palabra. Y algunos ministros a veces se pasan. Dicen, no, porque yo puedo... Bueno, sí, quizá el poder de Dios te use, pero tú proyectas una imagen. Hay que ser prudente. Sí, hay que ser prudente y tú proyectas. O sea, tú proyectas una imagen, la gente te sigue a ti. Y si viene una persona que está luchando con espíritu de seducción de su cuerpo, me metí en una vertiente ahí, pero creo que voy a edificar mucha gente. Y te ven a ti como un ente, como una visión. Wow, el pastor fulano, me llama la atención su ministerio, pero lo que ven en ti es lo mismo con lo que él estaba luchando cuando él venía de la calle, que te ve ministrando en esa facha que él venía de la calle con esa lucha. Sí, o sea, con esa lucha de esos espíritus de metresa, de lascivia, que lo hacían estar así, porque yo creo que el vestuario, todo lo del vestuario está contenido en el motivo, el por qué lo estoy haciendo. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la idea con el que me pongo X o R vestuario? Creo que sí debe haber un vestuario prudente, pero no hacer de eso un culto y un ritualismo y toda una mentira, y explicar a la gente que para tú ministrar a Dios tienes que estar vestido de X manera. Para ministrar liberación hay que ponerse unos mantos. Yo tengo un manto especial. Hay personas que tienen mantos especiales, están como los brujos que tienen una ropa especial cuando van a empezar a hacer su ritual. Los brujos tienen sus ropas de diferentes colores, tanto morado como verde, como rojo incandescente. Esos son los colores de ellos, que ellos utilizan esos colores para cuando van a trabajar, cuando se van a enfrentar a sus situaciones de solcismo, de su trabajo que ellos van a hacer, su cosa, su diablura, que el Señor reprende. Entonces, vemos que nosotros como creyentes, muchos hemos querido adoptar, estamos trayendo del mundo, y Dios, Jesús, nunca trajo del mundo para ministrar. Siempre Él ministró con la palabra que Él trajo, la unción que trajo, y no tomó de lo del mundo, de las cosas negativas, paganas, para traerlo a la iglesia. Amén. Pastor, estamos en una generación que está muy confundida, lamentablemente. Eso no es lo que nosotros quisiéramos decir, pero es lamentable y es una realidad que se está viviendo. Ahora está de moda más en este país, en República Dominicana. Sí. Tenemos un grupo de personas, el cual ellos entienden que ellos están bien y el otro está mal. Wow. Hay personas que usan un tipo de vestimenta, un tipo de ropa, el cual ellos entienden que eso es lo correcto, y el que no la usa, para ellos está mal. Y lo respetamos. Sí. Esa es su posición, esa es su postura, y está bien. Sí. Cada quien, que Dios lo juzgue. Sí. Pero viene algo, y es que ahora alguien coge las redes sociales, coge un teléfono, e inmediatamente le llega a la mente atacar a otro, y para ellos eso no es el problema. Ellos no entienden que eso está mal, para ellos está bien y ya. Ellos entienden que hay que hacerlo y lo hacen. No piensan en las consecuencias que trae eso, porque ellos no piensan de que hay personas que no son cristianos, que lo miran a ellos y afecta la buena labor, el trabajo que estamos haciendo nosotros para llevar un evangelio limpio, del cual las personas puedan identificarse con lo que nosotros hacemos a través del Espíritu Santo de Dios. Así es. Ese tipo de personas, cuando está frente a una cámara, no piensa en golpear a otros. Sus hermanos en la fe, ellos lo golpean, lo maldicen, y se sienten bien, sienten mucho orgullo al decir ese maldito, o sea, maldecir a sus hermanos en la fe. ¿Qué viene? Si una persona como esa yo veo que está golpeando a un hermano, y de repente me toca verlo en otro escenario donde está ministrando a una persona, tal vez en una campaña o en un evento en una iglesia, está ministrando liberación a otra persona que no es cristiana, ¿cómo yo puedo saber que esa persona que está maldiciendo, con esa misma boca que está maldiciendo, está siendo utilizado para liberar a otros de los demonios que tenga otra persona? ¿Y cómo saber que lo está usando Dios o él está siendo utilizado por
por el enemigo. Tú sabes que la pregunta es buena, es muy buena la pregunta. Una fuente de agua no puede dar dos aguas, la da dulce o la da salada. Así O tú operas en lo espiritual, o tú eres de bendición, o tú trabajas en tu área de tu maldición. No encuentro coherente que una persona se acostumbre a maldecir, a criticar, a atacar por el gusto, a mencionar el nombre, a maldecir, a darle hijos al diablo, porque es una práctica, ¿verdad? Así es. Hijos del diablo, darle hijos al diablo a gente que no son hijos del diablo, simplemente porque no comparten una visión, porque no comparten lo que tú eres, y después de ahí entonces te vas a un altar y empiezas a ministrar y crea una confusión, porque es lo que está creando confusión en la mente de la gente. Como alguien que hace unas horas lo vimos y la imagen que tenemos de él es que es un sanguinario, una persona homicida en la fe, que a cualquiera lo mata, a cualquiera lo ataca. Entonces de pronto nos damos cuenta que está ministrando liberación. ¿Cómo podemos distinguir, decir, te está usando Dios, te está usando el diablo? ¿Quién está usando a esa persona en un momento determinado? Cuando se supone que por los frutos lo conoceremos, y si tú hablas de amor, tiene que manifestar el amor, pero tú no puedes hablar de odio y querer manifestar liberación. Y yo creo que primeramente el que habla de esa manera, como usted refería, primeramente está bajo opresión. Si no está endemoniado, está oprimido, porque todavía necesita liberación. Y no creo que alguien, como dije en videos anteriores y dije hace un rato, no creo que alguien oprimido, endemoniado, pueda liberar a alguien, pueda ejercer liberación sobre alguien más. Creo que hay que ser claro con esto. Una fuente de agua no puede dar dos aguas. Y yo creo en el nombre de Jesús que hay personas que tienen algo, que tienen cosas que corregir como evangelio. El evangelio que ellos están transmitiendo tienen que revisarlo. Tienen que revisar qué tipo de Jesús están ministrando. ¿Cuál es el modelo de Cristo que está ministrando? ¿Cuáles son los ejemplos de Jesús? ¿Cuál era el mensaje de Jesús? ¿Y cuáles fueron los confrontamientos de Jesús con los fariseos? ¿Y cómo Jesús se refería a la gente? Porque el apoyo de mucha gente para llamarle hijo del diablo a sus hermanos, como Jesús en una ocasión se refirió a los fariseos y le dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque ustedes son mentirosos. Y porque Jesús tomó un capítulo bíblico y Jesús se desahogó en un día y les habló porque era necesario que aclarara, porque había un sistema religioso opresor que estaba acabando con el pueblo aquel tiempo. Él tenía que corregir, pero no fue una práctica recurrente de Jesús andar por todas partes llamándole hijo del diablo a todo el mundo. Porque si Cristo toma ese formato de llamarle hijo del diablo a todo el mundo, ¿cómo va después donde la samaritana y le habla de Dios? ¿Con qué imagen se presenta? Donde es una persona que proyecta odio. Porque a veces tú proyectas odio y quieres hablar de un Dios que libera. Quieres hablar de que tú tienes el amor de Dios, pero tu forma de expresar proyecta odio, proyecta dolor, proyecta maldad, porque hay toda la forma como usted lo hace. Hay gente que proyecta maldad, pero quieren operar liberación. Y yo creo que una gente oprimido, una gente con problemas serios espirituales, no puede proyectar ni puede hablar de liberación. Y en muchos de los casos que nosotros nos hemos dado cuenta, la gente mientras más severo es hablando de eso, es cuando su vida más desordenada está. Cuando tú miras detrás de la cortina, detrás del telón, te das cuenta que hay desorden emocional, que maltratan a la pareja, que son personas ásperos, que son personas incorregibles, que son altivos. En muchos casos son altivos, son narcisistas, son personas con un alto concepto de sí mismo, y eso no le da acceso a ellos ser libres, y no van a poder ser libres hasta que no reconozcan. Creo que es imposible que una persona que actúe de esa manera pueda orar por liberación. Y cuando decimos hay que ver si Dios está con ellos, por su fruto lo conoceréis. O sea, no hay que tener un discernimiento elevado. No hay que tener un discernimiento ni recibir una visión espiritual ni transmutarse, como dicen algunos, para saber que esa persona, Dios no está con él. Es los frutos. Cómo habla, cómo te dirige, cómo te conduce, dice quién eres. Tú no tienes que decirme a mí que estás ministrando, que tienes a Dios. Lo que tú haces, dice a quién tienes. Y lo que tú haces, dice de quién tú eres hijo realmente. Amén. Así es. Pastor, ¿sabes que nosotros tenemos conocimiento de personas que estaban en el evangelio, estaban en la iglesia y lamentablemente por motivo a que tuvieron una mala experiencia, donde sabemos que hay muchas, pero una en específico, de que fueron parte de visualizar o vivir un momento donde vieron algo
que tal vez le dio motivo, le dio fuerza a que ellos no quieran visitar la iglesia. Sí. Personas que van a la iglesia o que salieron o que fueron alguna vez un día no creyente o creyente, vieron que hay personas que sirven en las iglesias. Wow. Vemos que hay líderes, hombres y mujeres de Dios que están en una asignación en las iglesias, y llega un día, una ocasión donde toca la ministración. Se llega el momento donde hay que ministrar liberación. Y por casos lamentables, esas personas tienen cosas en su vida, puertas abiertas, las cuales lo llevaron al motivo de que el enemigo tenga posesión de ellos, ¿me entiendes? Y que haga lo que quiera con sus vidas. Ellos viven una doble vida, Sí. que es lamentable ver eso. Ellos, cuando se ministra liberación, son los primeros que están en una posición, están en un cargo donde la gente se identifica con ellos, pero en esa ocasión que se ministra la liberación, ellos son los primeros que caen pataleando en el piso con una manifestación demoníaca. Wow. O sea, ¿qué tenemos para decirle a esas personas que en un punto, en primer lugar, que fueron afectados porque vieron eso? Se identificaban con esa persona y vieron que en una ocasión ellos no esperaban que podía ocurrir eso con una persona que esté sirviendo. Y en segundo lugar, explicar con un pequeño consejo para que esas personas cuiden su vida espiritual y que no siga ocurriendo eso en su vida. O sea, de que ellos estén listos, estén preparados para cuando venga una administración en sus iglesias, no tengan miedo ni que tengan esa mala experiencia de tener que vivir esa mala experiencia de caer en el piso y que la gente lo esté viendo rodando, ¿me entiendes? Sí. Porque es difícil. Wow. Mira, hay algo que tú dijiste ahí, y te voy a contestar en orden. Dijiste, la persona que fue traumada, que recibió un daño, tanto psicológico como espiritual, está traumado, no cree en los líderes, no cree en el evangelio, no cree en muchas cosas, porque dice, fulana, la que me inspiraba, la que yo veía como mujer de Dios, entonces de repente estaba pataleando, gritando, perdió el control, cayó al suelo. Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús. El primer consejo. Ese consejo va para los que están en un momento de frustración. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, todos nosotros como seres humanos estamos en un cuerpo de carne, tendemos a fallar. Cualquier persona se puede descuidar. Este consejo va en base a la persona que está traumado, que no quiere volver a la iglesia porque vio una situación como esta. Cualquier cosa puede pasar, hay muchas cosas que pueden pasar dentro de una iglesia. Hay personas que estaban oprimidos o abrieron una puerta, como usted decía, y de pronto se manifestó el poder de Dios y cayeron endemoniados. Y mi recomendación es que ponga tus ojos en Jesús, que mires a Jesús como tu ente, como tu blanco, aleluya, y que tengas a Jesucristo en tu corazón como el centro de todo, y que conozca que cualquier ser humano puede fallar. Ahora, mi respuesta en base a ese diácono, ese líder, servidor, acá se usa diácono en Dominicana, sí. Allá en Estados Unidos, servidor, ese servidor. Hay dos responsabilidades que yo quiero establecer. Primero, quiero establecer la responsabilidad de la vida espiritual del servidor. Si usted es servidor, debe saber que usted tiene que tener una vida santa. Si usted entiende que usted como servidor tiene doble vida, tiene situaciones por resolver y sabe que está ministrando y que muchas personas lo ven a usted como un consejero, como una motivación, que quizás su iglesia tiene 3,000 miembros y usted no tiene acceso a hablar con el pastor, pero ese servidor es la persona que usted le ha dado el consejo, le da la buena administración. Entonces, usted desempeña un papel y una función en la iglesia. Por lo tanto, debe cuidar su vida espiritual, debe manejar su vida y su conducta y debe de cuidarse de no tener una doble vida. Ahora, establecer la responsabilidad del servidor, que debe tratar de vivir para Dios y de no tener vínculos espirituales con las tinieblas. La segunda responsabilidad que yo quiero establecer es sobre el pastor. El pastor, como hombre de Dios, dice la Biblia en el libro de los Hechos, hablando de Pedro, cuando Ananías y Zafira, dice la palabra que ellos se emocionaron cuando vieron que todo el mundo estaba vendiendo su heredad. Y ellos vendieron y vinieron con una mentira. Y a Ananías se le preguntó, ¿en cuánto vendiste la heredad? Y dijo, en tanto. Entonces Pedro le dijo, bueno, no me ha mentido a mí, sino que ha mentido el Espíritu Santo. Entonces vas a caer muerto, y murió. Luego llega Zafira y pasa lo mismo. El líder tiene una visión. El hombre de Dios, al que Dios colocó como pastor. Si tú eres pastor,
hay cosas que Dios no te las va a revelar, pero hay otras cosas que sí. Y hay temas de gravedad como eso, como un servidor, alguien que está ahí para ministrar, para proteger cuando alguien cae, para cuidar a los que están ahí, para ir a orar, a tocar en el estómago a los que están siendo liberados. Dios tiene un compromiso sobre ti de revelarte la vida de los que están ahí, porque para algo eres el pastor. Pedro tenía la visión espiritual y Dios tenía un compromiso de revelarle a Pedro, pero a veces ni los servidores están libres ni el pastor está libre. Entonces a veces ocurren esos casos que ni el pastor está plenamente libre, está conectado, direccionado al Espíritu, porque a veces mira qué ha pasado, y yo he visto muchos esos casos. Hay pastores que están sirviendo a Dios en sus iglesias, pero solamente están conectados con el sermón del domingo y ya, pero su vida espiritual, su apacentamiento de las ovejas, su direccionamiento hacia el pueblo, cómo está la salud espiritual de los servidores, solamente están preocupados que los sobres de los diezmos estén ahí, que el nombre del diezmo aparezca ahí, pero que su vida espiritual del servidor, yo creo que es importante hacer reuniones cada X tiempo, conocer cuál es la condición espiritual de las personas que están sirviendo a tu alrededor, para que este tipo de casos no ocurran, porque es vergonzoso. No solamente es algo doloroso para el que le impacta y le daña psicológicamente como siervo de Dios, sino que es vergonzoso en un momento determinado, tú como parte de una iglesia, yo como pastor estar en la iglesia y los servidores, personas que se supone tienen una vida de oración, que se supone tienen una vida consagrada, que se supone que son parte fundamental de la administración de la iglesia, que son personas que ministran al junto mío en el ministerio en la iglesia, que de pronto estén endemoniados. Es un tema de responsabilidad, tanto del servidor como del pastor. Hay una irresponsabilidad ministerial, porque si tú tienes que tomar una licencia como servidor, toma tu licencia y dile, pastor, no puedo servir porque tengo tal y tal condición, pero no quieras engañarte a ti, porque al final causarás un daño colateral, que es lo que la gente no piensa. A veces cuidamos más nuestra imagen que el daño que podemos causar a alguien más. Si tú no puedes ministrar, si tú no puedes, y esto va también para los salmistas, si tú no estás apto para cantar, si no estás apto para servir, tómate una licencia, habla con tu pastor. Pastor, necesito un tiempo, estoy en una mala temporada, he tenido unas bajas espirituales, estoy luchando, tengo un problema, estoy siendo seducido, estoy conversando con alguien. Y si tu pastor es discreto, te va a cubrir, te va a cuidar y te va a proteger. Pero a veces tenemos personas que quieren tapar el sol con un dedo. Estoy en una lucha. No, tú estás teniendo un problema. Tú estás mandando imágenes inapropiadas por tu celular. Tú estás teniendo una doble vida. Tú tienes una pareja en tu casa y tienes otra pareja en otro lugar. Entonces, lamentablemente, Dios no puede ser burlado. Hay un punto donde Dios dice, hay que exponer esto para proteger a los demás, y Dios lo expone. Y lamentablemente vemos expuestas estas situaciones en congregaciones, y eso que tú estabas diciendo no es un invento. Esto no es un invento. Hay personas que, siendo servidores de la iglesia, cercanos al pastor, han caído endemoniados. Y hay testimonios, muchos testimonios de esos casos. ¿Y qué se hace en ese caso? El pastor, cuando ve algo así, no puede tomarlo a la ligera. Tiene que hacer una reunión, reunir el liderazgo y decir, bueno, al hermano hay que volver a llevarlo a la etapa de santificación y liberación. Amén. Debe de alejarlo de los púlpitos. Porque, mira, ha pasado que yo he administrado lugares y he visto gente, incluso del coro, caer endemoniado. Y se disfraza, el pastor trata de disfrazar la manifestación como que es una manifestación espiritual, pero no es espiritual, es endemoniada que está la del coro. Entonces, digo otra vez, queremos tapar el sol con un dedo. Si una del coro cae endemoniada o está endemoniada, tú tienes que, como pastor, destituirla, darle licencia. Dile, mira, tú no puedes cantar, tú necesitas entrar ahora en un proceso de liberación, un seguimiento, para que la iglesia se cure en salud, para que no ocurran casos como lo que ya comentamos, que son dolorosos. Y a veces decimos, ¿por qué Dios lo permite? Porque hay que permitirlo. Porque si no pasan esas cosas, la gente sigue estando mal y el fluir de Dios no llega. Y a veces nosotros sistemáticamente estamos viendo que estamos cantando la adoración, unos cuantos lloran, pero tú sientes, el que conoce al Espíritu dice, Dios no está operando como debería operar. No está ocurriendo lo que debería ocurrir. Y algunas veces nos conformamos, vemos el culto, estamos los hermanos ahí, se cantó la canción, pero tú como hombre de visión sabes cuando el fluir de Dios no es el indicado. Y eso pasa muchas veces y hay que corregir esa parte, tanto el ministro, el servidor, como el pastor de ese servidor debe tomar en cuenta los puntos que hemos tratado aquí hace un momento. Amén. Pastor, todos ser humano tiene que tener bien claro de que Satanás es el padre de mentiras. Sí.
viene que los demonios son enviados por Satanás Sí, para atormentar a los seres humanos. Sabes que las personas en las iglesias lamentablemente practican del asunto de la autoliberación. sí, Autoliberación. Hay mucha gente que están confundidos con eso. Con la autoliberación, muchos tienen un desarrollo a esa pregunta, las cuales ayudan a otros. Y en otra ocasión, su desarrollo le cae como una maldición, se puede decir, en la vida de la persona porque la confunden, la desconecta por completo de su asignación en Dios. ¿Qué tenemos para decirle a esa persona sobre la autoliberación? Bueno, tú sabes que yo en un video anterior, hace mucho tiempo hicimos un video, una autoliberación es algo contradictorio porque yo no puedo liberarme. El Espíritu Santo, por el poder de Dios, nos libera, porque Cristo echaba fuera a los demonios, con el poder del Espíritu Santo salían fuera. O sea, yo no puedo liberarme, yo no puedo hacerme libre, yo no tengo la capacidad de liberarme a mí mismo. Oiga, escuche bien, yo no tengo la capacidad porque los demonios son seres espirituales. Y yo como persona, si Dios no está conmigo y no está el Espíritu Santo, yo no puedo liberarme, que es el punto a tratar. Ahora, yo puedo clamar a Dios y puedo ser parte de lo que es mantener una liberación, porque autoliberación es decir, yo me libero, yo oro por mí, yo mismo manifiesto al demonio y yo le hablo al demonio mientras yo estoy hablando de algo serio. Yo estoy orando y estoy orando por mí mismo y yo caí, me manifesté porque estoy hablando de liberación. Me manifesté y yo mismo me reprendí, me pregunté el nombre del demonio. Es una cosa contradictoria que la gente debe de explicarlo de una forma clara. Cuando hablamos de autoliberación es como decir una frase, pero realmente la existencia de una autoliberación no es algo que se puede fundamentar por la palabra. ¿Por qué? Porque la gente es libre a través del poder de Dios. Y todos nosotros como creyentes, en algún momento, para ser liberado, alguien tuvo que orar por nosotros. Hubo un pastor que nos oró, alguien Dios utilizó para orarnos, alguien con autoridad, porque en el momento que tú fuiste liberado o que tú estabas oprimido, tú no tenías facultad para liberarte porque estás oprimido. O sea, yo estoy siendo claro con la respuesta. Si estoy oprimido, yo no tengo la capacidad de liberarme. Tiene que venir un poder mayor que haga efecto sobre mí y él se fuera toda opresión o toda malicia. Ahora, yo puedo orar, reprender opresiones. Amén. Opresiones que estén en los aires, demonios que estén influenciando el ambiente. Pero en el tema de autoliberación, que es un tema muy controversial, hay gente que le va a dar fuerte y yo estoy listo para las opiniones suyas. Pero si utilizamos el término autoliberación, estamos hablando yo me estoy liberando. Yo estoy hablando de mí, yo me estoy liberando. Entonces, nadie se puede liberar a sí mismo. No hay un versículo bíblico que te diga que alguien se liberó a sí mismo. Ahora sí, yo en oración puedo ayudar a que mi liberación sea más efectiva, sea más rápida, y yo puedo contribuir con la liberación o con que se haga efectiva y eficaz mi liberación, pero no así liberarme. Todo el que fue liberado es liberado por el poder de Dios. Dios te libera, Dios te liberta, Dios rompe la cadena y utiliza a alguien. Pero en sí de autoministrarme liberación, por eso hay gente que se está perdiendo de pedir ayuda o de ir a un lugar para que alguien le ore o de ir a la iglesia para recibir esa administración. Porque siempre que uno se manifiestan los espíritus o hay liberación, es en una atmósfera de Dios. Y una persona oprimida no puede crear una atmósfera. Una persona endemoniado no puede crear una atmósfera. Estamos hablando de autoliberación. No estamos hablando de estoy despejando el ambiente, no. Estoy hablando de que tú estás endemoniado y te vas a autoliberar. Tú no creas esa atmósfera. Tú no creas esa atmósfera porque tú estás oprimido. O sea, tienes que estar en un lugar donde se cree la atmósfera y tú por la palabra, por una adoración, por un cántico que se escuche, reciba esa liberación que viene del exterior, no por ti mismo. Al final de la jornada creo que fui claro y enfático en el tema de la autoliberación, porque hay mucha gente explicándole a la gente, tú te puedes autoliberar, no obligado que tú llames a un pastor para que te libere. Y quizá yo en algún momento, conversando en el pasado con el hermano Joan acá, hablamos de eso. Y él me explicó y una pequeña teoría en la cual quedamos un poquito acuerdo y en desacuerdo.
Porque hay un momento donde cuando ya tú estás en un proceso de liberación, tú aportas a tu liberación. Pero al final de la jornada, quien liberta a las personas es el poder de Dios. Somos libres por el poder del Espíritu Santo. Amén. Yo creo que está más que claro eso, esa respuesta, pastor. Sabes que nosotros sabemos que todo es un proceso y hay un proceso para que cada ministro que está llamado a ser usado por Dios tiene que tener la experiencia, tiene que ir desarrollando cosas, aprendiendo muchas cosas, pero hay una que lamentablemente ha afectado a muchas personas y es la forma de cómo ministrar. Y en medio de la administración nosotros podemos ver que está muy de moda entrevistar a los demonios. Las personas vienen y comienzan a hablar con el que está endemoniado y comienzan a preguntarle ciertas cosas, las cuales confunden mucho, porque si Satanás es el padre de mentira, los demonios que vienen de la mentira, entonces, ¿cómo saber que lo que están hablando esos demonios es verdad o es mentira? Bueno, esa pregunta que tú has hecho es una pregunta muy, pero muy importante. Tenemos casos. Hay un texto bíblico, sí, que habla del Gadareno. Jesús le pregunta el nombre. Es la base bíblica de muchos hombres que han ejercido o ejercen ese tema de entrevistar, de hacer una pregunta y preguntar a los demonios de dónde viene, cuál es tu plan aquí. Y la pregunta era, ¿cómo yo certifico que lo que es un espíritu inmundo, que son mentirosos porque su padre es el padre de mentira y vienen de toda mentira y de toda maldad? ¿Cómo yo certifico que un espíritu me está hablando mentira? ¿Cómo certifico que me está diciendo la verdad? Bueno, la única forma de saber eso es a través de que Dios te lo revele, que el Espíritu te dé el discernimiento. Muchas veces los espíritus, para distraerte, para engañarte, para poner tu mente en otra cosa, te van a mentir acerca de la persona, te van a decir cosas acerca de la persona, te van a hablar de situaciones acerca de la persona para turbarte. Recuerdo que estábamos en una actividad y estaban ministrando unos jóvenes y cayeron unas cuantas jóvenes endemoniadas. Las otras fueron liberadas automáticamente, pero hubo una que se quedó hasta el final. Y estuvimos ahí hasta las 12 de la noche. Y la muchacha decía, el demonio, yo soy Kevin, yo la voy a matar, yo soy Kevin. Se llamaba Kevin, dije, Kevin, yo soy Kevin, yo la voy a matar, ustedes no la quieren, ustedes no la aman, ustedes en la iglesia ninguno la quieren. O sea, está hablando mentira el demonio, porque ella sí la quieren en la iglesia. Ustedes no la quieren, ustedes toditos la maltratan, ustedes la ofenden. O sea, está hablando de la idea de la amargura que tenía la joven, y el espíritu ahí estaba totalmente manifestado y vivía alimentándose de ese dolor de ella. Entonces, oramos, el espíritu trataba de matarla, porque cada vez que ella se movía, se tiraba hacia atrás para denucarse, y oramos por horas. O sea, yo en el tiempo que tengo siendo cristiano y orando por liberación, no había tomado tanto tiempo para orar. Muchas personas, éramos como algunos 4, y le orábamos en los oídos, reprendíamos, hasta el punto que fue liberada. Dios la libertó ese día, ya fue libre. Luego de eso yo me encontré con ella en persona por la calle, y yo le pregunté, porque ella no estaba consciente, era el demonio que estaba hablando. Pero como decía que era Kevin, yo quería saber si era que había una persona llamada Kevin en la vida de ella, que la estaba, por el cual ella estaba haciendo eso, porque yo no puedo decir que ningún demonio se llame Kevin. Eso no es un nombre demoníaco. Entonces le pregunté, mija, ¿tú tienes algún novio, tuviste algún amigo, una persona en tu vida que se llame Kevin? Y ella me dijo, yo no tengo ningún Kevin, ese nombre ni siquiera me pasa por la mente. Entonces era el demonio mintiendo, diciendo que él se llamaba Kevin, porque no quería decir su nombre. O sea, quizás ese era un espíritu de metresa, un espíritu de seducción, un espíritu de amargura, pero no quería decir su nombre en realidad. Dijo, me llamo Kevin para distraernos, para ponernos a hablar con él. Porque cuando tú hablas con él, estás creando un tiempo, una brecha donde el espíritu se está quedando en el cuerpo. Y a veces lo que tú necesitas saber, mire, esto va a ser contundente para mucha gente. Lo que tú necesitas saber de una persona cuando cayó endemoniada, por qué causa fue endemoniada, el espíritu te lo puede revelar.
no es necesario ni hace falta que los demonios o el demonio que está en el cuerpo te explique lo que el Espíritu Santo te puede decir de la persona. Porque si el Espíritu Santo conoce el presente, el pasado y el futuro de la persona, te puede decir, mire, está endemoniada, está por X causa, ella fue violada, fue maltratada. El Espíritu te lo revela. No tiene que necesariamente el Espíritu, el demonio que está en el cuerpo, a través de una entrevista, explicarte lo que él quiera decirte o quererte engañar. Y hay cosas, como yo le decía al espíritu inmundo que estaba en la muchacha, mientras lo reprendíamos, yo le decía, es mentira, aquí las amamos. Y todo el que estaba decía, es mentira tuya, demonio, aquí la queremos. O sea, porque está mintiendo, está diciendo algo que no es cierto. Y hay espíritus inmundos que dicen, yo vine a esto, yo me llamo tal, y fulana es esto, y ella hace esto, para quizás avergonzar a la persona que está endemoniada. Y hay que tener un discernimiento, y hay que tener una revelación del espíritu para poder conocer cuándo un demonio está mintiendo y cuándo está diciendo la verdad. Y es muy difícil que diga la verdad porque ellos están obligados, son espíritus inmundos, no tienen ningún honor. Oiga esto, los demonios no tienen honor, no están obligados a decirte la verdad, porque para ellos decirte la verdad o decirte mentira es lo mismo. Ya están condenados, ya para ellos no hay salvación. O sea, hay que tener cuidado con eso, de dejarse manipular de los demonios en medio de una liberación, porque son recursos que ellos utilizan en medio de una liberación. Hay recursos que ellos utilizan de distracción, distraer al ministro, el que está obrando en liberación. Cuando te meten un tema o te explican algo y tú no estás conectado en el espíritu y tú estás en el sensacionalismo, tú te puedes distraer. Y distraerte a tal punto de que el motivo con el cual Dios te envió a sacar ese demonio definitivamente, te pongas a conversar y al final el demonio no salga del cuerpo y te engañe, se burle de ti y no salga y la persona siga oprimida, aún tú teniendo la autoridad para reprenderlo. Gloria a Dios. Sí. Oye, qué bendición, mi hermano. Yo sé que para mí es un privilegio el poder ser parte de un día como hoy. Yo sé que esto será histórico, mi hermano. Yo sé que muchas personas están viendo este video hoy, pero de aquí a varios años, muchos años, estarán mirando este video y yo sé que año tras año seguirá sacando mucha gente de confusión. Sí. Y pedimos a Dios que siga direccionando su vida, que lo siga usando de gran manera. De verdad que estamos contentos y felices de que usted sea parte de nosotros acá en Excelencia Cristiana Televisión. Yo sé que los seguidores, las personas que están viendo este video en este momento, sienten lo mismo que yo y yo sé que me van a ayudar a seguir orando y que la plataforma siga creciendo y siendo parte de puente para hombres y mujeres de Dios, los cuales están escogidos para este tiempo. Esperamos que en el día de hoy nosotros le demos el cierre que teníamos que darle a este tema. Sí. Sabe que estaremos trayendo diferentes temas en específico, pero estuvimos hablando sobre la liberación en el primer video. Fue de gran bendición. Este cierre fue glorioso, algo sobrenatural, como esperamos que lo seguirán siendo los otros videos. Pastor, para nosotros darle el sello a este video, queremos que usted dirija una pequeña oración para así nosotros finalizar este video. Gracias, Señor. Padre, te adoramos, te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te oro, Señor, por la audiencia. Los hermanos, Señor, que se han topado con una palabra que le ha impactado sus vidas. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú estés liberando, que tú estés sacando de la confusión al pueblo, Señor. Que tú bendiga cada vida, Señor, que vidas sean restauradas, personas sean liberadas a través de este video, que muchas personas reciban liberación en el nombre de Jesús. Padre, bendice las vidas, bendice los corazones, derrama más de tu espíritu, más de tu unción y derrama más de tu sabiduría sobre nosotros para bendecir las vidas, Señor. Te honramos, te damos gracias por permitirnos llegar a tanta gente y que tanta gente sea bendecida. Señor, síguenos utilizando, Dios mío, como canal de bendición para estas vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Toca, sana, salva y liberta en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. A ti que está ahí conectado todavía con nosotros, antes de terminar este video queremos darte gracias. Estamos agradecidos de que usted sea parte de nosotros y que esté conectado todos los días con esta plataforma. Estamos aquí caminando sobre una palabra y creemos que todos los días vamos a traer un contenido que sea edificante para ti y para los tuyos. No olvide compartir este video, dejarnos tu comentario y también enviarnos para este segmento que dice el pastor, enviar
tu pregunta para nosotros traer la respuesta correcta. Estuvo contigo tu hermano y tu amigo Roger Alcántara y el pastor Miguel Mateo, su pastor, para servirle en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas bendiciones y que la paz de Cristo sea contigo.